la web. Luego lo comprobamos, pero yo creo que ya debe estar. Lo acabo de subir. Y lo que está bueno también es de jugar con el almanaque, porque Claro, para el examen, sí, sí. Lo que está bueno es utilizar el almanaque físicamente, porque en el examen vas a tener que ir de una parte a otra, y yo que vosotros os pondría unas pestañitas en el almanaque. ¿Me explico? sí, yo, como lo habías dicho en una de las clases, lo tengo con las pestañitas así marcadas directamente en las hojas que más se usan. Exacto. Eso es lo suyo, porque así con esas pestañitas esto luego vas al sitio corriendo. Sí. Bueno, pues mientras viene alguien o no viene alguien, vamos a ir andando, ¿vale? Esto, hoy vamos a ver estos dos temas, triángulo de posición y ortodrómica. Si nos da tiempo veremos algo más, pero vamos a ir con calma. Esto está actualizado, vale. Este chuletario que tenéis aquí es de todo el curso, de todo el temario del Capitán de Yate de problemas, todo. Y nosotros vamos a utilizar estos dos cuadritos, que es el del triángulo de posición y el de ortodrómica. Tanto triángulo de posición, ¿por qué os junto estos dos temas? Porque son muy parecidos, porque se trata de resolver un triángulo esférico y utilizar cuatro fórmulas, dos en uno y dos en otro, y son similares, con lo cual la forma de trabajar con uno y con otro es la misma. Normalmente puede caer un problema de triángulo de posición y un problema de ortodrómica, pero también pueden caer dos problemas de ortodrómica. De ortodrómica te puede caer un problema que te preguntan la distancia, o que te preguntan el rumbo, o que te preguntan distancia y rumbo del mismo problema. Pero pueden ser dos. Entonces, es interesante que estos dos temas los controlemos muy bien. Creo que esto ya lo habéis visto, esta transparencia mía. Esos son los 13 tipos de problemas que hay, no hay más. 13. De esos 13 nos van a caer 10. Y de estos 10 hay que hacer bien 6. Con lo cual, esta transparencia os la pongo para animaros. No es tan difícil, no es tan difícil. No hay que liarse con los más largos, que son los de abajo. Hay que liarse con los que sabemos que podemos hacer seguro, que son los más sencillos. Hoy vamos a ver dos sencillos, dos que no podemos fallar, que es utilizar la misma fórmula para los dos. ¿De acuerdo? Y que son triángulo de posición y ortodrómica, el 10 y el 1. Bien, os recuerdo dos cositas antes de empezar con el triángulo de posición. Os recuerdo un poco de teoría. Eso más o menos esto lo debéis de saber ya, ¿no? Por eso estas clases son al final, porque son de repaso, no partimos de cero partimos en las grabaciones que estáis estudiando. Aquí no. Bien, pues os recuerdo lo que era el azimut. El azimut es una coordenada que se mide en el horizonte. Esta esfera terrestre, celeste, perdón, tiene el polo norte arriba y el polo sur abajo. El cenit es donde está el observador, ¿de acuerdo? Con lo cual este ángulo de aquí es la longitud, perdón, la latitud. Y el azimut se mide sobre el horizonte. Nosotros en el problema en este problema, en la resolución del triángulo de posición para cálculo de la distancia o del azimut, vamos a utilizar azimutes cuadrantales. El azimut cuadrantal se mide desde el norte o desde el sur hacia el este o hacia el oeste. La resolución del problema nos va a dar un azimut cuadrantal y tenemos que averiguar, parte del problema es averiguar si es norte o sur o si es este u oeste. Yo ahora os daré una regla para hacer eso. Luego también nos tenemos que acordar de esta historieta que también está explicada en teoría. El horario del lugar, la relación entre el horario del lugar y el ángulo en el polo. El horario del lugar, allá sabemos que se mide sobre el ecuador, desde el meridiano donde está hasta el meridiano donde está el astro, desde el meridiano de Greenwich o desde el meridiano del lugar. El horario del lugar desde el meridiano del lugar. ¿Os acordáis cuál era el meridiano del lugar? El meridiano del lugar es aquel que contiene el cenit
el polo, el nadir y el polo. O sea, este círculo que está pintado en el ordenador, eso es el meridiano del lugar. Y desde el meridiano del lugar hasta el meridiano en el que se encuentra el astro, es el horario del lugar. Y esta regla de aquí, en la teoría, os la explico en alguna grabación de dónde sale. Pero para hacer problemas no podéis pararos en eso. Tenéis que hacerlo de memoria. O sea, tenéis que saber. Otra opción es apuntárosla en lápiz en el calendario, en el almanaque. Si el horario del lugar es menor de 180, el ángulo en el polo es igual al horario del lugar y es hacia el oeste. Si el horario del lugar es mayor de 180, el ángulo en el polo es 360 menos el horario del lugar y es hacia el este. Esto, mi consejo, es que os lo sepáis de memoria, porque no nos podemos parar en un problema que vamos mal de tiempo a pensar de dónde sale esto. En nuestro, en nuestro curso, las longitudes oeste tienen un signo más y las longitudes estes tienen un signo menos. Esto es muy importante que lo tengáis claro, porque si estáis utilizando otros apuntes o estáis viendo otros libros o en el almanaque náutico mismo, en la resolución de algún problema, el signo de las longitudes es el contrario. Pero nosotros siempre vamos a utilizar este. Y con mis apuntes y como yo resuelvo los problemas, este es el convenio de signos que yo utilizo. Ese es el antiguo. Luego se cambió, pero con este nos va a funcionar todo. Bien, ¿qué es el triángulo de posición? Como sabéis, el triángulo de posición es un triángulo que conoce, que contiene el cénit, el astro y el polo elevado, el polo que está encima del cénit, más cerca del cénit. Ese es el triángulo de posición. Es, perdonadme, que tengo un poco de gripe. Este es el triángulo de posición, un triángulo que contiene el polo elevado, el cénit y el astro. En este triángulo de posición, como podéis ver, si esto es el cenit, esta es la latitud, con lo cual del polo hasta el cenit es 90 menos la latitud, la colatitud. Del astro hasta el ecuador es la declinación, con lo cual del polo elevado al astro es 90 menos la declinación. Este ángulo de aquí es el ángulo en el polo, que en este caso es igual que el horario del lugar. Y este ángulo de aquí es desde la vertical del astro hasta el punto cardinal más cercano. Es el cenit. Con lo cual aquí tenéis, perdón, el azimut, sentado en el cenit. Con lo cual aquí tenéis un triángulo esférico que contiene ciertos elementos que se pueden relacionar con ciertas fórmulas. Las fórmulas no vamos a aprender a demostrarlas. Se podría, se puede. Vamos a aprender a utilizarlas, con lo cual las dos fórmulas para resolver el triángulo de oposición no las tenemos que saber también, de memoria. Si veis que voy rápido, me paráis. Cualquiera de los dos, me paráis y paro. Esta es la chuleta del cálculo de la altura verdadera. La fórmula de la altura verdadera es seno de la altura verdadera es igual a seno de la latitud por el seno de la declinación más el coseno de la latitud por el coseno de declinación por el coseno del ángulo en el polo. En el problema no nos van a dar el ángulo en el polo en el enunciado, nos van a dar el horario y el lugar. Pero empleando este cuadrito vamos a averiguar el ángulo en el polo y vamos a saber si es oeste o si es este. Esta fórmula tiene un convenio que hay que tener en cuenta. Si la latitud y la declinación son de la misma especie, o ambas norte, o ambas sur, la fórmula es tal cual. Si la declinación y la latitud son de distinta especie, o sea, si unas norte y otras sur, o si unas sur y otras norte, hay que ponerle delante de la fórmula un menos, pero solo delante, no aquí. Aquí, un menos. A es negativo. Ese es nuestro convenio. Si no sabemos esto, tenemos resuelto el problema de la altura verdadera. Este problema, como os estoy diciendo, nos puede caer independiente o nos puede caer dentro de una recta de altura. Dime, Agustín. Perdón.
Solo que me surgió la duda hoy en un problema que no es exactamente este tema. En la fórmula de cuando es al orto o al ocaso, ¿también se tiene esta regla de que si la latitud No, y la declinación son distintas o no, no? no. Ahora vamos a ver esa fórmula. Ok, no, no, ok. Eso, ahora Simplemente vamos a eso que ver, hoy dije, che, sí, no me acuerdo, sí. no, ahora vamos a ver esa fórmula, tiene otro convenio de signos. Este convenio de signos Ah, es para esta. solo para esto. Ok, perfecto, gracias. Bien, pues una vez dicho esto, os repito que este problema nos puede caer independiente, calcular una altura y un acimut ahora, pero si nos ponen una recta de altura, pero si nos ponen una recta de altura, hay que hacer, dentro de ese problema hay que hacer esta parte. ¿Me explico? Siempre, con lo cual es algo que hay que saber hacer bien. Vale. Bien, por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Vais a hacerlo vosotros. Tenéis la calculadora a mano, ¿verdad? Este es un problema del examen de junio del 23. Y nos dicen, el 21 de enero del 23 por la mañana, en esta situación de estima, 40 norte y 51,33 oeste, a las 12:36:08 obtenemos declinación del Sol 650,7. Ángulo en el polo 43,3,8. Calcular la altura estimada. Nosotros nada más ver este problema nos acordamos, bueno, la fórmula de altura era seno de la altura, latitud, declinación, ángulo en el polo. Y vemos aquí que tenemos la declinación y que nos dan directamente el ángulo en el polo. Pues lo tenemos todo. Podemos calcular la altura directamente. Este es un problema muy sencillo. No es un problema de examen, que vale un punto. Es uno de los 6. Este hay que machacarlo. A ver si os sabe. Sí, a mí me ha dado la altura 39 grados, 3 minutos, no sé si es 4, 4. 4, Bien. 5, ahí, era 27. Y a ver a Chisco. Sí, igual, 39 grados, sí, 39 grados, 3 minutos 27, sí. Perfecto. Sencillo, ¿no? Ninguna pega en esto, ¿no? Obvio. Tenéis facilidad y tenéis claro cómo se usa la calculadora, veo. Fenomenal. Bien. Para calcular el azimut, que es la segunda parte de este problema, nos dan lo mismo. Latitud, declinación y horario del lugar. Y nos piden que calculemos el azimut. El azimut tiene de entrada el mismo convenio de signos. La fórmula del azimut es la siguiente. Cotangente del azimut es tangente de la declinación. Coseno de la latitud dividido por seno del ángulo en el polo. Menos seno de la latitud dividido por tangente del ángulo en el polo. En algunos de mis apuntes o en algunos de otros libros, en vez del seno dividido por el seno del ángulo en el polo, veréis aquí cosecante del ángulo en el polo. La cosecante es uno partido por el seno, es lo mismo. Y aquí, en vez de ver partido por tangente, veréis cotangente. La cotangente es uno partido por la tangente, pero es la misma forma. Bien, lo mismo, si la declinación y la latitud son de la misma especie, la fórmula es tal cual está aquí. Si la latitud y la declinación son de distinta especie, aquí delante ponemos un menos. Ese se queda como está. Por aquí delante se pone un menos. Y luego, si z sale positivo, cuando hacéis este cálculo, z puede salir positivo, va a salir un número menor de 90, les puede salir positivo o negativo. Si sale positivo, se mide desde el polo elevado, que no tiene por qué ser el polo norte, como sabéis. Si la latitud es sur, el polo elevado es sur. Entonces, si z no sale positivo, se mide desde el polo elevado. Y si z sale negativo, se mide desde el polo depreso. Hay otro convenio de signos de otros autores en otros libros, que lo que se hace es, se mete dentro de la declinación y de la latitud el signo, y en vez de ser este convenio de signo, es norte y sur.
pero nosotros lo que estamos utilizando es lo que yo os he contado. Lo digo por si veis un examen resuelto de otro sitio, de otra comunidad, puede que el convenio sea otro. Este funciona. Bien, pues vamos a intentar hacer este. En situación 4193 norte y 1050 oeste, tenemos horario de lugar 75,1, perdón, 75 grados un minuto. Declinación 714,2 sur. Calcular el azimut. Me da 254 la Z. Ya, digamos, sur 74 oeste. Eso. Normalmente las respuestas te lo van a pedir en cuadrantal. Claro, Nosotros vamos a trabajar con cuadrantales para resolver luego el perfecto, problema de la recta de altura. perfecto. Bien, veo que no tienes pegas. No, El paso de la cotangente al arco cotangente, a tangente y al arco tangente lo tenemos claro, ¿no? sí, sí, aquí estaba la trampa de poner el menos al principio, digamos. Exactamente. Si es menos, como la latitud es norte, es polo elevado, es polo depreso, y el polo depreso de esta latitud es este sur. A mí me dio bien también. Me Aquí te dio doy setenta y orientamientos. cuatro 59 y si subo el peso, Perfecto. menos. Vale. Y el apellido de este era por El apellido te lo marca el ángulo en el P. polo. Si el el ángulo en el ángulo del polo polo. es hacia el este, el apellido es este. Si el ángulo en el polo es hacia el oeste, el apellido es oeste. Vale. Entonces aquí tenéis la chuleta del triángulo de oposición, cálculo del acimut. La chuleta total, perdón, de la altura y del acimut. Yo creo que las chuletas están bastante claritas, ¿no? Si te las explican primero, luego no, le haces un vistazo y las sabes funcionar. Bien, pues vamos a hacer este problema que es de abril del 22. A ver si os sale. Nos piden una altura y un acimut. Y una vez que hacéis este, ya no tenéis ninguna pega.
Eh, es la D, ¿no? Veamos. La D de dedo me da a mí. D de dedo, sí. Sí, a mí también, era la D. Lo que había Perfecto, pasado, había redondeado el cuadrantal y me había liado un poquito, pero sí, 83,60. perfecto. Entonces sin pegas estos problemas, ¿no? Vale. Vamos a hacer Y, este. Este es un poco especial. No sé si alguno me preguntaste, es un problema parecido a esto, que había varios ceros y unos por el medio, o era de ortodrómica, no sé, pero vamos a ver este. Intentar hacer estos dos. Estos son dos problemas diferentes del examen de diciembre del 22. También os digo una cosa, muchas veces repiten problemas, tal cual. Lo veréis, si veis, vas viendo exámenes, hay problemas que son repetidos. Pues es normal que de vez en cuando repitan algún problema. O sea, que os puede poner algún problema que hayáis hecho exactamente igual. Intentar hacer este, que tiene navegando por la línea del Ecuador. Eso quiere decir que la latitud es cero. lo que deberíamos hacer, o sea, simplemente poniendo cero, entonces quedaría la otra parte de la fórmula, digamos, solita. ¿Perdón? Haríamos la misma fórmula, solamente que el coseno de cero daría cero, entonces sería la segunda parte de la fórmula, la que está en negro ahí, que No. sería válida. Lo que es cero es el seno de cero es cero, pero el coseno Ah, de ok. cero es uno. Ah, ok. El Vale. coseno de Pero cero es uno. si metemos en la calculadora seno de cero ¿Qué te y sale? coseno de cero, ¿saldrá bien o no? A Sí, ver. sí, sí, saldrá bien, saldrá bien. También a veces depende de la calculadora. Se ha escapado. Bien, el seno de cero es cero porque el seno, acordaros que es la parte vertical del triángulo, de un ángulo determinado. Y el coseno es la parte horizontal. Luego el seno de cero es cero
pero el coseno de 0 es 1. Sí, ahí me dio lo que hay 47 grados, 54 minutos. Con 54,7, perfecto. Sí. Y lo del... Ah, vale, ahora vamos a hacer lo otro. Sí, Y la cotangente os debe de salir también, ¿no? Sí, lo que... Eso también, poner la fórmula de principio, lo del tema de el Ecuador, norte-sur. Es lo mismo. El coseno de 0 es 1, pero el seno es 0. Luego esta parte de la fórmula no hace ni falta. Hay que hacerlo con esta Mm, parte solo. sí, 42,7, sí. sí, sí, también me dio. Os da también, perfecto. Sí, Bueno, pues este problema no tiene más enjundia. Ya os digo, esto puede ser un problema independiente, como estos que estáis viendo por aquí. Estos son problemas de exámenes. O puede ser Perdón, un problema dentro del cálculo de una recta de altura, que hay que calcular la altura y el azimut para luego poder dibujar la recta de altura. Pero vamos, si es un problema independiente, es un puntito, ¿eh? sí. Vale. Otro problema típico es el que me preguntabas antes, Agustín. Es cálculo del azimut al orto o al ocaso. sí. Bien. Las fórmulas que relacionan el triángulo de posición son varias, como os podéis imaginar. Una de ellas es esta. El seno de, seno de A, seno de, coseno de, coseno de la azimut. Esa es una, ¿no? Ujú. Cuando un astro está en el orto o en el ocaso, ¿cuánto vale su altura? Cero. 0. Bueno, pues si la altura es 0, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Coseno de z del azimut es igual al seno de la declinación dividido por el coseno de la latitud. ¿Para qué sirve esto? Esto en la práctica es muy útil. ¿Por qué es muy útil? Porque si nosotros sabemos el azimut en el que se pone el sol, ¿qué es un azimut? Es una demora, ¿no? Un azimut es una dirección. Al decir sur 24 oeste, sabemos que está sur 24 grados hacia el oeste. Hacia allí. Un azimut es una demora, pero contada en la esfera celeste y contada sobre el horizonte, como las demoras. Si nosotros sabemos el azimut verdadero que nos va a dar esta fórmula con nuestro almanaque náutico y desde nuestro barco medimos el azimut de aguja, o sea, con nuestra aguja miramos al astro, que justo cuando está en el horizonte se ve muy bien. Simplemente apuntamos hacia el astro y leemos el azimut de aguja. Pues que en el azimut de aguja y el azimut verdadero podemos sacar la corrección total. Eso también puede ser, eso va a ser un problema de examen. Calcular una corrección total al orto o al ocaso. Es un problema que en la mar se suele hacer para comprobar la corrección total del sitio en donde estamos. Bien, esa es la fórmula. Coseno de z, seno de d partido por coseno de d. Coseno del azimut es igual a seno de la declinación partido por coseno de la latitud. ¿Cómo funciona esta fórmula? De la siguiente manera. Se meten Las valores. fórmulas largas esas no las tenemos que saber, no No, las no, 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 usamos para no. nada. Os las he puesto No. aquí porque es de donde sale esto. Sí, sí, Pero sí, sí. nosotros nos Es tenemos que saber demostración. esta. Nos tenemos que saber esta. No tenemos que saber demostrarla. No nos van a preguntar que la demostremos tampoco. No está en la teoría eso. Ujú. Bien, lo que tenemos que saber es esta formulita. ¿Cómo funciona esta fórmula?
se meten valores absolutos, aunque la declinación y la latitud sean negativas, nos da igual. Y nos da el azimut. El azimut se mide desde el norte o desde el sur, igual que la declinación. Si la declinación es norte, el nombre del azimut es norte. Si la declinación es sur, el nombre del azimut es sur. Y es hacia el este o hacia el oeste el apellido. Si es al orto es por el este y si es al ocaso es por el oeste. Por eso sale por el este y se pone por el oeste. Pues el apellido del azimut es este si es al orto y oeste si es al ocaso. Pero los valores que metemos aquí son absolutos, no se meten signos aquí. Este problema lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. ¿De dónde sacamos la declinación y la latitud? La latitud nos la dan. La declinación, ¿de dónde la sacamos? Del almanaque náutico. Ya veremos cómo se calcula. En el almanaque náutico, sacando la hora del orto del ocaso, nos hablan el 18 de diciembre al orto. Sacamos la hora del orto y luego calculamos la declinación. Pero eso ya lo veremos. Ahora vamos a resolver esta fórmula simplemente. Entonces, el 15 de diciembre, sabiendo la declinación y que estamos en latitud 40-10, decirme cuál es el azimut. Sur, 58-88, este. Sur 58-88, que es 58,9, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Te has dado cuenta, no, Agustín, que este convenio de signos es distinto que el otro? Sí, 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 sí. Funciona diferente. Me dio también el este es porque es al orto y el sur porque la declinación es negativa. Sur porque la declinación es negativa, porque la declinación es negativa, es sur, exactamente. Y este porque es al orto, efectivamente. Y ya está, ya está. Y lo del almanaque era la hora, era esa que así no se Bueno, lo entrevé del el... almanaque lo veremos, Ah, vale. pero lo del almanaque es, te lo digo así ya por encimita. Sí, pero Lo era del- esto de calcular lo de la salida y la puesta del sol que viene un día y un día. claro, No, se calcula la hora de la puesta y salida del sol y con esa hora se calcula la declinación. La declinación, aquí están en horas y aquí está. Hay un par de grabaciones donde lo tenéis muy bien explicadito. ¿Eh? O sea que en este caso es sur porque nos dio positivo, es decir, es igual que la declinación, ¿verdad? Esto siempre nos va a dar positivo, esta fórmula. Ah, siempre da positivo, ok. Siempre da positiva. Siempre da positiva. No es como la otra que tiene un sumando detrás y puede salir negativa. Esta no, Ah, esta siempre da siempre es positiva. positivo. Ok. Siempre. Con lo cual, si siempre da positiva, la regla es la dicha. Simplemente, claro, simplemente por la declinación. Si es positiva, la declinación es positivo. Ya está. Exacto. Es norte, ya está. Exacto. Y chao. Eso es Sí, todo. más fácil. Bien. Fácil, ¿no? Vale. Sí, 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 yo me había confundido más eso de que pensaba que algún día me podía dar negativo y entonces que iba a tener que hacer como el otro polo, No. digamos, de preso, pero Te da negativo, acuérdate, la fórmula larga de la cotangente tiene una primera ah, parte menos una por el segunda menos, parte. claro, Y por el menos, por ahí viene el valor negativo, si la segunda claro, parte es mayor que la primera. Aquí te va a dar siempre positivo. siempre positivo, claro. Vale. Y ahora vamos a hablar de ortodrómica de la distancia entre dos puntos de la Tierra. Es decir, una ortodrómica. Para una ortodrómica lo que nos van a pedir es que calculemos la distancia y el rumbo inicial. Bien. Antes de empezar lo de ortodrómica, os recuerdo dos cositas. La diferencia entre círculo máximo y círculo menor.
El círculo máximo es un círculo que tiene su centro en el centro de la Tierra, en el centro de la esfera. Esto es un círculo máximo. Y este es un círculo máximo. Y un círculo menor es aquel que no tiene su centro en el centro de la esfera. Por ejemplo, un paralelo o este círculo no es un círculo máximo. Los lados de un triángulo esférico tienen que estar siempre sobre círculos máximos. Si hacemos un triángulo esférico con un trozo de círculo menor, eso no es un triángulo esférico y no funcionan las fórmulas. Un triángulo esférico siempre tiene sus lados en círculos máximos. Y la distancia mínima entre dos puntos de la Tierra, entre este punto y este punto, es la distancia que marca el círculo máximo que contiene a los dos puntos. Por ejemplo, este punto y este punto, trazamos el círculo máximo que los contiene y esa es la menor distancia entre esos dos puntos. Si los dos puntos están en la misma latitud, la menor distancia que hay entre esos dos puntos no es navegando por el paralelo, es navegando por círculo máximo. Con lo cual, en una carta, para ir de un punto a otro, vamos a un rumbo determinado. Si los dos puntos tienen la misma latitud, vamos al 90 y llegamos del punto A al punto B. Eso nos sirve para distancias pequeñas. Para distancias grandes no nos sirve. El rumbo va variando y es distinto el rumbo de salida que el de llegada. Para navegar por círculo máximo hay que ir variando el rumbo constantemente. Eso normalmente lo hacen los navegadores y los pilotos automáticos del tirón. Pero estamos hablando de navegaciones transoceánicas, por ejemplo, navegaciones de más de 2 o 3 mil millas. Bien, la ortodrómica lo que calcula es la distancia entre dos puntos y la calcula por círculo máximo. Para navegar del punto A al punto B, se sale con un rumbo y ese rumbo, en cuanto hemos navegado un poco, hay que calcular ortodrómica y poner otro rumbo, que es un poco, en este caso, más a estribor. Cuando estamos aquí hay que calcular ortodrómica y nos saldrá otro punto, pero en nuestros problemas lo que estamos calculando, el rumbo que calculamos es el rumbo inicial, es lo que nos piden, el rumbo inicial. Si ves rumbo inicial en un problema, que nos suene raro. Por ejemplo, esta es la chuleta de la ortodrómica. Dadas las situaciones de salida y de llegada, calcular el rumbo inicial y la distancia ortodrómica sobre círculo máximo. Y son estas dos fórmulas que son análogas a las que hemos utilizado en el ejercicio anterior. ¿Por qué son análogas? Porque estamos haciendo lo mismo desde el polo, pero en vez de en una esfera celeste, en una esfera terrestre. ¿Y cuál es el triángulo de posición? El polo, un punto y otro punto, y el círculo máximo que lo une. El ángulo que hay arriba en el polo es la diferencia de longitudes, y luego los lados de ese triángulo es la colatitud de uno y la colatitud de otro. Y al resolver ese triángulo, tenemos estas dos fórmulas. La primera, coseno de la distancia es igual a seno de la latitud del punto 1, seno de la latitud del punto 2, más el coseno de la latitud del punto 1 por el coseno de la latitud del punto 2 por el coseno de la diferencia de longitudes. Esta es la fórmula de, acordaros que la de la altura era con seno aquí, pero es muy parecida a esta, pero es con seno. Ujú. Y la cotangente del rumbo inicial es muy parecida a la del azimut. La cotangente del rumbo inicial es tangente de la latitud del segundo punto por el coseno de la latitud del primer punto. Importante fijaros en el L' y en L. El primer punto es L y el segundo punto es L'. Dividido por el seno de la diferencia de longitudes menos seno de la latitud partido por la tangente de la diferencia de longitudes. Esas son las dos fórmulas. Funcionan como funcionaban antes. Si las dos latitudes son del mismo signo, hay que meter un signo menos delante del primer sumando, tanto en esta como en esta. Y luego, un convenio de signos análogo al del azimut. Si el nombre del rumbo, si el rumbo sale positivo, el rumbo sale en cuadrantal, como el azimut, con nombre y con apellido. Si el nombre del rumbo, si es positivo, es igual que la latitud de salida. Si la cotangente del rumbo sale negativa, el nombre del rumbo cuadrantal es contrario a la latitud de salida.
En ambos casos se contará hacia el este o hacia el oeste según el sentido del incremento de longitud. Nosotros para hallar el incremento de longitud, o sea, es la diferencia de longitud, importante siempre es la longitud de llegada menos la longitud de salida. Nunca es la latitud de salida menos la de llegada, siempre. El destino final menos el destino inicial, con sus signos. Oeste es positivo y este es negativo. Fijaros que nosotros estamos trabajando con oestes positivos y estes negativos. Si al hacer la longitud de llegada menos la longitud de salida nos sale negativo, es que la diferencia de longitud es hacia el este. Y esto me va a marcar el signo, el apellido del rumbo. ¿De acuerdo? Vale, pues nos vamos a hacer un problemita. Vamos a intentar hacer este problema. Este es muy fácil. Calcular distancia de rumbo inicial para navegar sobre la ortodrómica entre los puntos este, 39,30 sur, 30,20 este y 37,34 sur, 63,40 oeste. A ver si os sale lo mismo que a mí, que seguro que sí. Sí, me dio bien. Ajá. Normalmente hice la distancia, me falta el rumbo, pero la distancia me dio. Este es un problema que cae siempre. Es un problema seguro. De los 6, uno de ellos es este. Sí, 48, 37, sube.
Bien, me ha dado también. Claro, también, perfecto. Vale. Vamos a hacer este, que este tiene una pequeña peguilla. Ese es del 20. Ese es un problema que ha caído en el 23 y en el 24, repetido. Y si lo repite dos veces, a veces lo repite tres también. El de Vancouver y Yokohama. Nos piden la distancia solo. Sí, me dio bien. Hasta que me di cuenta de el truco. Estás muteado, Ricardo. Ahora, ¿no? Vale, Sí, perfecto. ah, Cuando haces la diferencia de longitudes, si la longitud me da más de 180, es que en vez de ir por aquí, tenemos que ir por aquí. No puede ser más de 180. Estamos dando una vuelta muy grande. Con lo cual, lo único que hay que hacer es restarle a 360 y cambiarle de signo. Pues aquí nos salía 262 hacia el este y al restarlo de 360 nos sale 97 hacia el oeste. Está claro, ¿no? sí, Sí. Porque si no, en vez de darnos las 4.000 millas que nos dan por aquí, pues nos daría 15.000 por aquí. claro. Y 15.000 son muchas millas, de Dios. ¿A cuántos días? Unos cuantos días exactamente de diferencia. Bien, este es del último examen, de diciembre de 2024. En estos exámenes igualmente no tienen en cuenta que puede haber tierra, digamos, ¿no? O sea, es como solo por ortodrómica. No te he entendido la pregunta. Claro que en este caso, por ejemplo, si le quisieras dar la vuelta al mundo entero, hay varios continentes entre medio y tenés que ir Bueno, sí, esquivando. no, no, no. Obviamente no. Esto es un problema teórico para ir Claro, de de punto A Vancouver, a B, ya está. de Vancouver a Yokohama. Yo no sé si de Vancouver a Yokohama hay algo por el medio, pero creo que no. En Bueno, en ese caso no, capaz que no, claro. este caso no. Pero bueno, es un problema teórico. Si es el punto A al punto B, por ejemplo, este, ¿no? Nos dicen el 19 de febrero del 24. Ese es, ese es del último examen, del 24. Se desea navegar por ortodrómica desde el punto a un punto B. ¿Cuál es el rumbo inicial a la ortodrómica? Sabiendo que el sentido de navegación de la ruta escogida es la distancia más corta navegada entre los dos puntos. Lo mismo, hay que ir por el sitio más corto. Este es de diciembre, sí, exactamente.
Estaba haciendo la distancia. Bueno, ya que estamos a hacer la distancia, Ah, ya lo borré cuando la me di cuenta borraste. del error en la calculadora. Bueno, lo tenéis claro también, ¿no? Sí. Chisco también. Vamos a hacer uno raro que hay por aquí. Este también. Bueno, aquí tienes la distancia. No lo borres. Mira, calculo la distancia. Fíjate, en este examen, diciembre del 24, nos piden, por un lado, un rumbo y por otro lado, una distancia. Dos preguntas. Eso es del mismo examen. La primera pregunta y la última, creo que eran. Ah, son dos preguntas distintas, Son dos pero las preguntas dos. distintas. La 31, que es la distancia ortográfica. Ese es el examen de diciembre de 2024 de Palma. La pregunta 31 y la anterior es la pregunta 40 del mismo examen. O sea que a veces el examinador se siente generoso y nos hace un regalito de estos. Estaría bien. Bien. Sí, bien, también. ¿Podrías poner el anterior que me faltó copiar unos datos así después lo termino? Sí, ahí lo tienes. Gracias. ¿Listo? Sí, gracias. ¿Listo? Sí, gracias. Perfecto. Luego por aquí de estos hay un problema. Este no tiene mucho que hacer. Fijaros que hemos hecho ya este problema y este problema. Son dos problemas muy interesantes, ¿no? Y que pueden caer dos o tres. Y luego este problema del triángulo de oposición está incluido en el problema de la recta de altura. Sí. Bueno, como es pronto y sobra tiempo, vamos a ver, a empezar con el siguiente tema. ¿Os parece bien o estáis cansados? No, no, lo que Yo, quiera. A yo voy que- bien. a Ah, que- has mirado los últimos, perdón, pero los últimos exámenes ha habido bastante de estos atajos de la latitud por la Sí, meridiana, ¿sí? sí, sí, sí. Bastante de esos Francisco, atajos. perdón, Francisco, ¿vos también te examinás acá en Baleares? Sí, Palma. Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Bien, vamos a abrir otra presentación.
Vamos a calcular otro de los problemas típicos en el mar. Ahora veréis por qué. Es el cálculo de la latitud a la hora de la medida. Bien. Este es otro problema que nos va a caer seguro. Esto lo voy a dejar, era ya para la semana que viene, pero vamos a empezarlo y hacemos la primera parte, que es la latitud a la meridiana. Ese es un problema que nos cae seguro. ¿Qué es esto de la latitud a la meridiana? Cuando nosotros estamos en medio del mar y el sol pasa por el meridiano del lugar, o sea, por el punto más alto del firmamento, de la esfera, si en ese momento, con el sextante, leemos la altura del sol, ese dato nos va a dar directamente la latitud. Es muy fácil, restándolo de la declinación. Entonces, es muy fácil calcular a la hora de la meridiana la latitud. Y es una forma, esto es una observación que siempre se hace en los barcos. A la hora de la meridiana se coge el sextante, se pone un aperitivo, un vinito y un poco de fuet, y se observa la meridiana. Por eso, en los barcos, el tomar el aperitivo se llama también tomar la meridiana. Y entonces se pasó ya la Me gusta. costumbre de hacer el aperitivo sin observar la meridiana. Pero también se sigue llamando la Me gusta, meridiana. No, me en los gusta barcos tradicionales y tal, vamos a hacernos una meridiana, es tomarse un aperitivo. Y viene de ahí. Eh, Perdón. Bueno, entonces para observar la meridiana lo primero que tenemos que saber es la hora de la meridiana, obviamente. ¿Para qué? Para saber la hora a la que tú tienes que salir a ver el sol, a observar el sol. ¿Os acordáis de esta transparencia, ¿no? Que está en teoría. Esto es el polo norte, esto es el polo sur, ese es el cénit del observador y este es su horizonte. Pues el sol, cuando tiene esta declinación, hace este recorrido. Cuando corta el horizonte por el este, sale, empieza a subir, a subir, a subir, hasta que corta el meridiano del lugar. Cuando corta el meridiano del lugar, empieza a bajar. Esta es la culminación del astro. Este es el momento en que el astro se encuentra más alto sobre nuestro horizonte, cuando corta el meridiano del lugar. Por eso se llama la altura meridiana. Es la máxima altura que tiene el Sol en un día determinado. El Sol, como sabéis, a veces tiene esta declinación o a veces tiene menos declinación. O sea que puede circular por aquí o puede circular por aquí. Pero la altura meridiana siempre es el punto más alto de donde está, de la trayectoria del Sol. El punto más alto sobre el horizonte. Ojo. Bien, eso es lo mismo, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar nuestro almanaque náutico. En el almanaque náutico nos va a dar siempre la altura meridiana, que se llama el PMG. Entonces nosotros cogemos nuestro almanaque náutico, lo abrimos y en todas las hojas, las primeras 365 hojas del almanaque náutico son los días del año. Y nosotros nos vamos a cualquier día del año y el primer dato que nos da el almanaque náutico es el cuadrito del sol. En el cuadrito del sol está el semidiámetro y debajo el PMG. ¿Qué es el semidiámetro? Que no lo vamos a utilizar ahora, pero ya os lo digo porque estamos aquí. El semidiámetro es el ángulo que desde la Tierra tiende el Sol. O sea, si nosotros le mandamos una línea a un lado del Sol y otra línea a otro lado del Sol, pues ese ángulo que abre en esas dos líneas es el diámetro del Sol, en grados, en minutos. Y el semidiámetro es la mitad, el radio. Ya veremos para qué sirve esto, que nos va a servir para algo. Y el PMG es la hora del paso del Sol por el meridiano de Greenwich. Ojo a esto. A esta hora, a las 12 horas 5,6 minutos en este caso, el Sol pasa por el meridiano superior de Greenwich, hora de Greenwich. ¿Sí? ¿Me seguís, no? Y habréis visto que, insisto en mis grabaciones, esto es la hora del paso, del paso por el meridiano superior de cualquier lugar, pero la hora del lugar.
¿A qué hora pasa el Sol por encima de nuestro meridiano superior del lugar? A las 12:05,6. Hora del lugar en el que yo estoy. ¿A qué hora pasa el Sol por encima del meridiano superior del lugar de Melbourne? A las 12:05,6. Hora lugar de Melbourne. ¿A qué hora pasa el Sol por encima del meridiano del lugar de Barcelona? A la hora del lugar de Barcelona, 12:05,6. Está claro. Entonces, esta hora que vemos aquí es una hora del lugar. Ojo con esto. Aunque ponga PMG, meteros en la cabeza que es una hora del lugar. Bien. El PMG figura cada día de la máquina náutica. Es la hora civil del lugar, del paso del Sol por el meridiano superior del lugar. ¿Os acordáis de tiempo, de la relación entre la hora en Greenwich y la hora del lugar? TU, que es la hora en Greenwich, es igual a la hora civil del lugar más la longitud, con su signo siempre, o este más, este menos. El almanaque náutico. ¿Veis que el almanaque náutico tiene aquí las horas? ¿Verdad? Estas horas son horas en Greenwich, siempre. UT lo pone. El almanaque náutico es un libro para marineros estresados. ¿Qué os quiero decir con esto? Que os quiero decir que todo está muy clarito en el almanaque náutico. El almanaque náutico te da muchas pistas. Si tú tienes la duda de qué tipo de hora es esta, aquí te pone una OT muy clara, una UT muy clara. Bien. Pues entonces, ¿cómo calculamos el PMG? Pues nos vamos al día correspondiente y leemos el PMG, hora civil del lugar, pero si queremos luego hallar cualquier dato del almanaque, que va a ser en este caso la declinación, tendremos que pasarlo a hora de Greenwich. Esto es una hora civil del lugar y nosotros estamos en un lugar determinado, no estamos en Greenwich. Vamos a verlo. Bien. Bien, fijaros en este dibujito. En este dibujito. Ese es un dibujito muy sencillo porque nos dice muchas cosas. ¿Os acordáis que cuando dibujamos nuestra esfera celeste poníamos el polo norte arriba, el polo sur abajo, el ecuador perpendicular a la línea polo norte, polo sur? El cenit en un sitio del meridiano del lugar cuyo ángulo este es la latitud, ¿verdad? Este ángulo es la latitud. Ponemos el sol en cualquier lado. El ángulo que va desde el sol hasta el horizonte, ¿qué es? Altura. Del sol al horizonte. ¿Esa Altura. coordenada qué es? No lo miréis La en el altura, cuadro. ¿no? Exacto. Miradlo en la mar. Por Estáis en eso la mar, lógico. veis el sol ahí arriba. Si nosotros medimos el ángulo entre el sol y el horizonte, eso es la altura. Es lo único que se mide con el sextante, alturas de los astros. Con el sextante no se mide nada más que alturas, que son ángulos desde el horizonte hasta el astro. Eso es una altura. Bien, pues este angulito de aquí, desde el astro hasta el horizonte, es la altura. Con lo cual, si es desde el horizonte hasta el astro es la altura, desde el cenit hasta el astro es 90 menos la altura, ¿no? Porque desde el cenit hasta el horizonte, estos son 90 grados, ¿no? Con lo cual, si esto es la altura, esto de aquí es 90 menos la altura. ¿Y cómo se llama 90 menos la altura? Distancia cenital. Es la distancia que hay desde el astro hasta el cenit. Si el astro está allí, desde el astro hasta el cenit es la distancia cenital. Y desde el astro hasta el horizonte es la altura. Y luego tenemos este astro también ahí pasando por el meridiano superior del lugar, está en el meridiano superior del lugar. Tenemos aquí este astro. El ángulo que va desde el astro hasta el ecuador, que habíamos dicho que era. Es una coordenada, es la declinación. La declinación es el ángulo que va desde el astro hasta el ecuador. Pues una vez entendido este dibujo, nos vamos a ir a la chuleta directamente. No os voy a marear poniendo el astro en diferentes sitios. Esta es nuestra chuleta. Tenemos el astro en el polo norte, perdón, tenemos el mismo dibujo que antes. Polo norte,
polo sur, y el cenit. ¿Lo veis, no? El astro puede estar aquí o puede estar aquí, según la declinación que tenga. Puede estar por encima del cenit. Cuando corta con el mediano superior del lugar, estoy hablando. Puede estar por debajo del cenit, puede estar por debajo del ecuador, según su declinación. Si la declinación es sur, está aquí. Si la declinación es norte pequeñito, menos que la latitud, está por aquí. Si es mayor que la latitud, está por aquí. Bien, pues esto se llama la culminación del astro, cara al norte, cara al sur. Imaginad que ponemos el ojo en el cenit y miramos este astro. ¿Qué es lo que tenemos al fondo? El polo norte, ¿no? Sí. Sí. Pues este astro está culminando cara al norte. Si nosotros ponemos el ojo en el cenit y miramos este astro, lo que tenemos al fondo es el polo sur, ¿no? Ujú. Este astro está culminando cara al sur. ¿Este otro astro que tiene declinación negativa? Si miramos al astro, lo que hay al fondo es el polo sur. También está culminando polo sur. ¿Esto es difícil de dibujar? No. Nosotros hacemos nuestro dibujito, pintamos nuestra cenit con nuestra latitud. Y si la declinación del astro es mayor que la latitud, va a estar por aquí encima. Si la latitud de declinación del astro es menor que la latitud, va a estar por aquí abajo. Entonces podemos saber, si no nos lo dicen en el enunciado, que muchas veces nos lo dicen, si el astro está culminando cara al norte o cara al sur. ¿Por qué? ¿Por qué insisto en saber si es cara al norte o cara al sur? Porque la fórmula cambia. La fórmula es esta. La latitud es igual a la declinación menos la distancia cenital, cuando el astro culmina cara al norte. La latitud es igual a la declinación más la distancia cenital, cuando el astro culmina cara al sur. Y esta es mi chuleta. Este es un problema que también nos va a caer siempre. Es uno de los 6 que vamos a hacer bien. Es muy fácil, es hacer una resta. No hay que hacer... Lo más complicado que nos puede pasar es que tengamos que hacer este dibujo. Pero es una resta. Vale. Ahí, perdón, pero ahí la Z somos nosotros Las y zetas la es la D. distancia cenital, distancia cenital. Y esto es el cenit, la Z mayúscula. Ah, La el Z cenit. Y este minúscula, era. 90 menos la altura. Ah, vale. Pero para hacer Es, el dibujo, el astro lo dibujamos con la declinación y el otro era con la latitud. claro, el cenit. Ahí va. Acuérdate cuando hacíamos este dibujito, que el cenit, este angulito, es la latitud. Acuérdate cuando en las primeras en las primeras clases, que yo hacía aquí un dibujito con la Tierra, el observador estaba aquí y desde el centro de la Ah, Tierra unía el observador con la esfera celeste y este ángulo era la latitud del observador, que es lo mismo que este ángulo. sí, ahora me acuerdo. Entonces, el azimut, perdón, la distancia cenital nos la marca la latitud. Bien, entonces, este es el problema. Cálculo de la latitud a la hora de la meridiana. Y nos dicen, en una fecha determinada, un día de, en una posición determinada, nos dan una latitud y una longitud de estima, se toma una altura instrumental al Sol a la hora del paso del Sol por el meridiano superior del lugar. ¿Cara al norte o cara al sur? Esto nos lo pueden decir, nos lo dicen en el enunciado. Dada la corrección de índice del sextante y la relación del observador en metros, calcular la latitud observada. Primero, fórmula a recordar. L es igual a D menos Z cara al norte y L es igual a D más Z cara al sur. Fijaros que el menos es norte y el más es sur. O sea, al revés de lo que nos pide el cuerpo. Pero en esta fórmula, ¿sabemos la distancia cenital? Sí, sabemos la altura y nos restamos 90 menos la altura, sabemos la distancia cenital. ¿Sabemos la declinación? No, padre, no la sabemos. Pero la vamos a hallar. ¿Cómo la hallamos? Buscamos el PMG del día en el almanaque náutico. Ese PMG es una hora civil del lugar. Lo pasamos a TU. TU es igual a hora civil del lugar más la longitud con su signo. Calculamos esa TU y con esa TU buscamos en el almanaque náutico la declinación. Ahora veremos cómo. Con la declinación ya tenemos la primera parte de la fórmula. Segunda parte de la fórmula. Nos dan la altura instrumental. La corregimos de corrección de índice en la tabla esa de la altura por A
por altura aparente, por B, corrección adicional, y me sale la altura verdadera. 90 menos la altura verdadera es Z. Ya tenemos resuelto el problema. Este problema parece complicado, pero es muy sencillito. En cuanto hagamos 3, hacemos 3. No sé si habéis hecho alguno ya. Sí. Sí. Y Yo Francisco también, también. sí, he pasado un poco por ahí, lo que ahora me quedó súper claro esto de la... Te quedó más claro, ¿no? Sí, sí, Aquí. sí. El, Claro. el, el secreto de este problema es el PMG, saber lo que es el PMG, saber que es una hora Ujú. civil del lugar. Si sabes que tienes claro que es una hora civil del lugar, ya está. Ya te van a salir todos. Entonces vamos a hacer un ejemplito, así entero, para que se nos quede en el cerebro grabado. Vale, nos dicen el 5 de marzo del 2016 en longitud. Espera, vamos a hacer un problemita, no sé si tengo uno más reciente. Sí, vamos a hacer este problema del 22. Este año han puesto el mismo problema en el 24, el 18 de abril del 24. Corrigieron. Sí, que es distinto porque la cosa cambia un poco, ¿no? Claro. Pero este mismísimo problema nos piden la latitud a la hora de la meridiana este día con estos datos. A ver si os sale. Fíjate que aquí ya me dicen que es cara al sur, con lo cual no hay que darle muchas vueltas a la matraca. La corrección de la altura se puede hacer con el almanaque de este año, habíamos dicho, ¿no? Sí, sí, la corrección de la altura la podéis hacer con la mala que de este año. Es la misma. La tenéis aquí, por si la queréis comprobar, que os salga lo mismo la altura. Uy, En ese problema se suele empezar por el PMG, por la declinación, pero bueno, podéis empezar por el que os dé la gana.
La declinación ya hemos sacado, si 10, 54,2. La altura, No, la declinación 10 grados, 54,2. 54,2. sí. Sí, Bueno, veo son las que, 11 horas, 00. ve- veo que sois alumnos aventajados, ¿eh? Ah, era el este. Ahí está. Cara al sur. Sale la C de casa. Eso es. Sí, mi idea era presentarme en la otra convocatoria de diciembre pasado, pero empecé tarde y luego me ha salido un trabajo Y tuviste que dejarlo. y tuve que dejarlo. La verdad que me iba a tirar el lance igual como para sufrir el estrés de esas 2 horas y media y saber un poco de qué iba a pasar Ajá. ese estrés, pero que no, estaba muy atrasado. Sí, C, ¿no? Perfecto. sí, bien. Estos problemas, una cosa. Mirar este problema. El 10 de julio del 22, estando en esta situación, en el momento de la meridiana del Sol se toma altura instrumental del Sol tanto, observador, altura de observador cuánto, error dice cuánto. Se pide calcular la altitud observada en el momento de la meridiana. Aquí no nos dicen si es cara al norte o cara al sur, pero empezamos como siempre. PMG, que es una hora civil del lugar, la pasamos a TU, nos sale hora civil en Greenwich. Con esta hora calculamos la declinación que toque, ¿no? Es 12:53, que es casi la 1. 13:38, perdón, es de 22, 11,5, ¿no? Sí, tenemos la declinación, está claro, ¿no? Nos vamos aquí y calculamos la altura instrumental, la altura verdadera. 90 menos la altura verdadera va a ser la 90 menos la altura verdadera va a ser la distancia cenital, el Z. ¿Cómo sabemos si es cara al norte o cara al sur? Porque ahora no sabemos si es LD menos Z o L más Z. Lo dibujamos. La distancia cenital, perdón, el cenit está en Esto, 19,11. Estos son 19. Sin embargo, la declinación está un poquito más arriba, ¿no? Dibujamos el sol aquí arriba. ¿Que es cara al norte o cara al sur? Ponemos aquí el ojo, miramos al astro y al fondo está el polo norte, con lo cual es cara norte. Y entonces utilizamos la fórmula L de menos Z. En esta fórmula, ojo, la fórmula es L de menos Z. Z siempre va a ser positivo, porque es 90 menos la altura. Y los astros que están debajo del horizonte no los vemos. Siempre vamos a observar un astro que esté por encima del horizonte. Con lo cual, la distancia cenital siempre va a ser positiva. La declinación puede ser positiva o negativa. Hay que ponerla con su signo. Si la declinación en este caso fuese sur, hay que ponerla negativa en la fórmula. Y si esto sale negativo, ¿qué es lo que pasa? No lo vemos.
que la latitud es sur. Ah, vale. Si esto sale negativo, la Mm, latitud, si es norte es positiva y si es sur es negativa. Pues si aquí nos sale negativo, es que esta latitud, en vez de ser n, es S, es sur. ah, Pero la única dificultad que puede tener este problema es el que os digo. Que no nos digan si es cara al norte o cara al sur, pero es tan fácil como con la latitud y con la declinación se dibuja. Ya está. ¿De sí, acuerdo? perfecto. Sí, Pues con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene. Vale. ¿Os ha ido bien bien, la Muchas clase? gracias. ¿Os ha gustado la Sí, gracias. muy clase? bien. Sí, Sí. Sí, 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 mucho. un buen repaso. Bueno, pues perfecto. Nos vemos el próximo día. ¿Vale? Muy bien, Dale, gracias. Ricardo. Oye, y si Gracias. cualquier pega que tengáis, utilizar el chat. Que veo que aquí Dale. que hay muy poco movimiento. No os importe dar la brasa ahí. Así movéis un poco el gallinero. Para Dale. estudiar un poquito más el tema de inglés, Sí, ¿qué recomendás? Porque yo, leernos entero todo el no, yo recomiendo hacer exámenes. Yo os examen, ¿no? recomiendo Examen, hacer exámenes hasta exámenes. que te sepas todas. Exámenes hasta que os canséis y hasta que acertéis todas. Ah, sí, siempre fallo tres, supongamos, porque claro, estaba haciendo los de Baleares y de repente hice uno de Barcelona y son totalmente distintas. O Pero sea, no te líes. toman otra. Tú te vas a examinar en Baleares. Sí, hago todo Baleares y ya está, Haz ¿no? todo Baleares. Todo Baleares y en todo Cuando te caso me exa- cambiarán una o dos, Si te examinas en otro lado, te recomiendo que hagas los del otro lado, pero es que los de Baleares, ¿verdad? además, repiten muchísimo las preguntas de Sí, inglés. sí, es que son siempre las mismas, por eso Sí, pregunto, por eso empecé a hacer de otros lugares para tener un poco de variedad, no, porque si no digo es que no me te sé la líes. respuesta. Coge seguridad en los de Baleares. Vale, vale, Vale. ok, Vale. perfecto. Bueno, pues hasta el próximo día, lo dicho. Bueno, muchas Venga. gracias. De Gracias, nada. Hasta Ricardo. luego. Buenas Hasta luego. noches. Gracias a vosotros.